Esto sí, digamos, sería desde un punto de vista primario, las fuentes más elementales que nos permiten acercarnos a comenzar a realizar estas dataciones de ciertos eventos, de ciertos periodos, llámese sequías, lluvias abundantes, nevadas atípicas, es decir, una serie de fenómenos que están vinculados necesariamente con el orden atmosférico. ¿Qué pasa hoy en día? ¿De qué tipo de herramientas también nos estamos ayudando para configurar y sobre todo para profundizar en un análisis más minucioso de los fenómenos históricos que estamos ahora refiriendo? Pasamos a la siguiente, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con materiales ligados a la etapa instrumental, ¿sí? Hoy en día, buena parte de las reflexiones que se hacen sobre esta relación de la historia del clima con el mundo social parten de análisis fundamentados en la meteorología, en termómetros, sin duda, en la dendrocronología, que es estudios que nos permiten hacer dataciones, ¿sí? O análisis de la humedad abundante o escasa a partir de los anillos concéntricos que tiene la corteza de la madera, a través de la glaciología, que es un fenómeno muy semejante, pero a partir de dinteles de los bloques glaciares, la vulcanología y la oceanografía. Debo decir que hoy en día estudiar en la mejor tradición francesa, alemana, europea o americana la historia del clima implica necesariamente algo que no veo que ocurra en diferentes aristas de la historia, que es la relación necesariamente interdisciplinaria. Es decir, tener un conocimiento mínimo de fenómenos meteorológicos, de configuración de procesos como son las sequías o las plagas biológicas, de la relación que existe entre la vulcanología y la atmósfera. Podemos pasar a la siguiente. Es decir, hoy en día las investigaciones sí son realmente muy exhaustivas y permiten ese vínculo muy estrecho entre las ciencias sociales y las humanidades y lo que denominamos las ciencias exactas, las ciencias atmosféricas y los estudios ambientales. Realmente son propuestas muy elaboradas, algunas de ellas rayando en el tecnicismo, otras de alguna manera más equilibradas, con un gran contenido de análisis social vinculado a estos fenómenos que estamos estudiando. Ahora, me gustaría entrar en un campo probablemente de mayor interés para el ámbito de los historiadores profesionales, ¿sí? Y que tiene que ver sobre todo con las diferentes escuelas historiográficas que hoy en día, podríamos decir, dominan completamente el ámbito de la generación del conocimiento relacionado con el clima y su influjo a lo largo del tiempo en los grupos sociales. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Y en ese sentido podríamos argumentar con mucha claridad que desde el ámbito europeo hay por lo menos tres grandes tendencias o tres grandes escuelas para plantear y desarrollar este tipo de estudios. Sin duda, la más famosa por el impacto y el alcance que ha tenido más allá de Europa es la escuela francesa, y específicamente la escuela encabezada por Emmanuel Leroy-Ladurie, un historiador formado en la pleyade de historiadores de la Escuela de los Anales, con un amplio repertorio de investigación precisamente en el campo que vincula al clima con la sociedad, con la agricultura y con algo muy importante que probablemente ha sido el punto de impacto en las historiografías latinoamericanas, que es la manera en que las diferentes pulsaciones climáticas que analiza Leroy-Ladurie tienen la capacidad de generar una serie de crisis de subsistencia, crisis agrícola y crisis que normalmente desembocan en grandes problemas y en grandes conflictos dentro de la historia
social. Algo muy peculiar de esta escuela francesa es el elemento del hombre de manera muy equilibrada con estos fenómenos atmosféricos extremos. Por otro lado, tenemos a una escuela suiza-alemana, sobre todo por el grupo de historiadores que la encabezan. Al frente de esta escuela está un historiador suizo con una carrera académica en Alemania que se llama Christian Pfister, que retoma sobre todo de la escuela francesa el interés profundo por conocer las pulsaciones climáticas de la edad moderna y con una serie de herramientas muy técnicas, muy propias de la física y de las diversas disciplinas que he referido ahora al principio de mi intervención, hace un análisis exhaustivo de los diferentes regímenes de lluvias que han experimentado la Europa del Atlántico Norte o bien la zona mediterránea. Se dan a la tarea de investigar la manera en la que esta precipitación abundante o escasa repercute también en la formación o en el retroceso de los glaciares alpinos. ¿Sí? Sin embargo, algo muy peculiar de esta tendencia historiográfica suiza-alemana es que el hombre o la historia social está muy diluida, no es, digamos, el eje central de sus investigaciones. Aquí el objetivo central de la investigación es el clima por sí mismo. Ahora, hay una propuesta muy bien equilibrada que deriva precisamente de la escuela francesa y de la escuela alemana, que es la historiografía sobre el clima en España, encabezada grosso modo por un muy buen amigo, un catedrático de la Universidad de Alicante, el profesor Armando Alberola, y por un grupo de historiadores y geógrafos, que también es algo muy peculiar, la manera en la que los geógrafos se han ido sumando a este tipo de tendencia historiográfica. Me refiero de manera muy específica al profesor Mariano Barrientos, quienes han hecho un esfuerzo exhaustivo a lo largo, por lo menos, de las últimas 3 décadas para entender el devenir de la historia del clima, por lo menos en todo lo que sería la península ibérica. Por cierto, en los últimos 3 o 4 años, los acercamientos con estos grupos de trabajo han posibilitado el desarrollo de proyectos conjuntos entre profesores de diversos países latinoamericanos con estos profesores españoles y franceses. Ahora, grosso modo, eso sería lo que está pasando actualmente en el campo de la historiografía europea. ¿Qué pasa en el campo de la historiografía americana? Podemos pasar a la siguiente. Tendríamos, desde mi horizonte, creo, 3 grandes bloques de investigaciones centradas o preocupadas por hilvanar precisamente estos vínculos entre lo que sucede en la atmósfera y la manera en que repercute en la historia social. Por un lado, la tradición norteamericana, que es una tradición no solamente fomentada desde el campo de la historia, sino también desde el campo, sobre todo, de la arqueología y de la geografía, y tal vez el principal protagonista o el líder de buena parte de los grupos de trabajo que existen hoy en día en los Estados Unidos es el profesor Brian Fagan, un profesor de la Universidad de California, que tiene un libro que podríamos decir casi es el bestseller para entender la historia del clima del siglo XIII al siglo XIX, que se llama La pequeña edad de hielo. Un título de lectura obligada que nos da un recuento general de lo que fue esta última glaciación, básicamente en todo el orbe terráqueo, y que nos da las diferentes pulsaciones y sus manifestaciones en diferentes latitudes. Hay otra tradición historiográfica que se gesta y que se desarrolla en una etapa muy temprana, como los años 60 en México, y de la cual el eje rector, digamos, de estos trabajos es el profesor Enrique Florescano. Y no es casualidad que fuera Florescano, toda vez que Florescano es discípulo, en buena medida, de una serie de profesores, entre ellos Leroy Ladurie,
Brodel y todo un grupo de profesores de la Escuela de Altos Estudios en Francia, trae estas tendencias de investigación a México a finales de los años 60, las comienza a tropicalizar y a impulsar. Sin embargo, por razones meramente intelectuales y también por una serie de modas historiográficas, este tipo de estudios toman una ruta diferente a lo que ocurre en Francia, en Alemania y a su vez en España, y desembocan sobre todo estos estudios de Florescano y de sus discípulos en una cantidad impresionante de estudios agrarios y de estudios de historia económica, en donde el clima no es el eje central, es un elemento más de reflexión para explicar entonces las grandes crisis económicas, ¿sí? Y las grandes crisis agrícolas que se viven en el caso de la Nueva España y de México. Y por alguna razón se tendió, digamos, ese camino en el caso de México, y es muy probablemente hasta principios del siglo, de finales del siglo XX, cuando vemos que hay una nueva recuperación de estos trabajos de orden ambiental y climático. En el caso de Sudamérica, y de manera muy, muy especial, quisiera referir al caso de Argentina, que es un país en donde este tipo de investigaciones se han cultivado con creces. Debo de señalar que buena parte de los equipos de trabajo son conducidos por María del Rosario Prieto, una profesora de la Universidad de Mendoza, formada en la geografía y sobre todo con vínculos académicos muy estrechos con la escuela alemana y suiza. De ahí que buena parte de los trabajos que se hacen sobre la historia del clima en el Alto Perú y sobre todo en lo que fue el antiguo virreinato del Río de la Plata y en la Capitanía de Chile, sean estudios sumamente técnicos y muy achapados al esquema de lo que hace Christian Pfister, haciendo mediciones precisas sobre los diferentes glaciares o bien tomando en consideración las diferentes niveles de precipitación nival que se dan en el Alto Perú y la manera en la que todo esto repercute en la estructura agraria o en el esquema de diezmos que hay precisamente en estos espacios geográficos. Eso es grosso modo lo que podríamos ahora tener como una primera entrada sobre los estudios históricos del clima en América. Pues pasemos a la siguiente. Esto no quiere decir que desde otros campos, ¿sí?, desde otros horizontes de la historiografía en Latinoamérica, se hayan estado construyendo acercamientos y reflexiones sumamente inteligentes en donde el clima y el medio ambiente fuera algo crucial para entender precisamente ya sea la historia agraria, la historia económica o la historia social. Ahora les muestro algunos ejemplos. El primero de ellos es un trabajo sumamente exhaustivo de recopilación de fuentes documentales que elabora el profesor Florescano hacia los años 80 para explicar en buena medida esa crisis de lo que él denominó la crisis agrícola de 1785-1786. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Esta crisis es resultado de una serie de sequías que hemos documentado desde el Río de la Plata hasta la Luciana entre 1784 y 1787. Probablemente en el Virreinato de Nueva Granada haya referencias para estos periodos, y que tienen que ver con un fenómeno muy peculiar que es el exceso de frío, sí, en los casquetes polares. Y sus diferentes manifestaciones en el ámbito del continente americano van a ser precisamente, entre ellas, en el caso de México, esta crisis agrícola o los famosos años del hambre, ¿no?, entre 1785 y 86. Como les digo, en este caso Florescano hace una investigación exhaustiva, rigurosa, pero desde este horizonte de la historia agraria y de la historia económica. Ahora, hacia los años 80, también desde México, y específicamente desde un centro de investigación conocido por sus siglas, que es el CIESA, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la antropóloga primero y después historiadora Virginia García Costa encabeza un proyecto
muy interesante con el ánimo de historiar desastres y crisis a lo largo y ancho de América Latina. Debo decir que esta iniciativa tiene como punto de arranque una situación catastrófica que ocurre en la Ciudad de México en 1985, como es el terremoto de la Ciudad de México, y a partir de ese momento, un grupo de antropólogos e historiadores comienzan a hacer primeramente un trabajo de reflexión profunda sobre terremotos a lo largo de la historia del continente americano. Y de ahí poco a poco se van metiendo en otro tipo de catástrofes que tienen probablemente como punto de arranque fenómenos ligados a la climatología o bien fenómenos ligados precisamente a plagas biológicas. Y bueno, configuran lo que se denomina la red, que es precisamente un grupo de trabajo pluridisciplinario encargado de rastrear este tipo de fenómenos y de reflexionarlos desde el campo de la historia a lo largo y ancho del siglo XVI hasta el siglo XX, aunque más centrados, obviamente, en aquellos fenómenos propios de los antropólogos, como sería el siglo XX y el siglo XXI. También hay una iniciativa muy interesante, encabezada desde el Colegio de México por el profesor Bernardo García Martínez y por la historiadora argentina María del Rosario Preto, un par de volúmenes que llevan por título Estudios sobre Historia y Ambiente en América. Desafortunadamente, la muerte del profesor García Martínez y de alguna manera la desarticulación de este grupo de trabajo imposibilitó que hubiera una continuidad en este tipo de investigaciones y reflexiones. En buena medida, lo que estamos haciendo desde el Colegio de Michoacán es retomar parte de lo que el profesor García Martínez esbozó o trazó para entender el influjo del clima en la historia social y, bueno, ponerlo en práctica a través de un grupo de trabajo que ahora me voy a referir. Otros horizontes que han permitido al campo de la historia tener estos acercamientos, como los he estado mencionando, se desprenden sobre todo desde las propuestas de historia de la ciencia. Pasemos, por favor, a la siguiente. Perdón, aquí me he equivocado. Otros acercamientos a la historia del clima se han desprendido sobre todo de una serie de materiales armados, como pueden ser el caso de las visitas civiles en el Alto Perú, desde la historia institucional, o bien en el caso de los memoriales eclesiásticos y las visitas pastorales desde la historia de la iglesia, en donde lo que percibimos son documentos o fuentes primarias de momentos muy puntuales, en donde se hacen etnografías exhaustivas de las poblaciones sometidas a la monarquía hispana en el territorio indiano, y en donde obviamente lo que aparece ahí también es el tema del ambiente, del clima. Podríamos sumar probablemente a este tipo de tradición de trabajos una serie de fuentes que han sido publicadas bajo el título de Relaciones Geográficas, tanto del siglo XVI como del siglo XVIII, y sobre todo una propuesta creo que engloba en buena medida el influjo que puede llegar a tener el medio ambiente y el medio atmosférico en el desarrollo de las civilizaciones, pues es esta gran obra que desde la etnohistoria andina construyó primero como tesis doctoral en la Universidad de Chicago y casi 35 años después publicada ya en su formato de libro, el profesor John Murra, bajo el título de Las formaciones económicas y políticas del mundo andino. Un trabajo en donde se pone de relieve cómo en el antiguo Tahuantinsuyo las sociedades se adaptaron a la altura, se aclimataron a los diversos fenómenos atmosféricos extremos, ya sea para domesticar animales, fomentar cultivos, enfrentar la escasez o la abundancia de agua, generar toda una estructura complejísima, ¿sí?, de actividades agrícolas en los famosos nichos ecológicos que tanto refiere Murra, ¿no? Pasamos a la siguiente. Les decía hace un momento que esto también se ha planteado desde el campo de la historia de la ciencia y desde la historia de las ideas. Y a manera de comercial,
quisiera referirme a un libro de reciente publicación, tal vez 2 años, 2 años y medio, del profesor peruano Fernando Iwasaki, historiador y literato. Este libro que él ha publicado recientemente con el Fondo de Cultura fue su tesis doctoral en la Universidad de La Rábida, en España, y que lleva por título Aplaca, Señor, tu ira, lo maravilloso y lo imaginario en la Lima colonial. Un trabajo centrado en la capital del virreinato peruano en el siglo XVII y un análisis sobre todo de un sinnúmero de obras barrocas en donde se pone de relieve la manera en que los hombres entendían la relación con la naturaleza y la relación con el mundo climático. Una relación anclada muchas veces en el pensamiento providencialista y sobre todo a finales del siglo XVII, poco a poco vinculada al mundo natural, ¿sí? Creo que es una obra de lectura obligada que aquellos interesados pues los pongo en contacto con ella porque creo que es una obra de estas que te permiten entender o plantear horizontes analíticos sobre las fuentes documentales y los procesos históricos que ustedes seguramente están analizando. El resto de lo que vemos en la diapositiva son una serie de iniciativas que hemos impulsado desde el Colegio de Michoacán, como decía Carolina, desde hace 6 años, una serie de productos colectivos en donde el eje central ha sido entender cómo esa pequeña edad de hielo y sobre todo un momento muy peculiar de esa glaciación que ocurre en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, un periodo de mucha alternancia en las condiciones atmosféricas, dan paso a crisis agrícolas, a crisis sociales, al desarrollo de plagas, y bueno, un poco lo que hacemos ahí a través de un grupo de historiadores españoles, sudamericanos, centroamericanos y mexicanos, es examinar grosso modo cómo se reaccionó en diferentes horizontes de la monarquía hispana frente a estos fenómenos, ¿no? Y para ello hemos convocado, como ven ahí, a una serie de conferencias internacionales, lo mismo en México, en Lisboa, en Guatemala, en Alicante, en España. Pasemos, por favor. Buena parte de estos resultados, ahí lo que vemos en esta diapositiva es algunas de las imágenes de las reuniones que hemos tenido, la del año pasado de este seminario de Historia y Clima, que es un seminario que tiene por lo menos más de 15 años funcionando en la Universidad de Alicante, con el profesor Alberola al centro, la profesora Petit Braluvier, que está en la Universidad de Sevilla, Jorge Olcina, Virginia García Costa, un grupo de historiadores italianos también haciendo los mismos tipos de investigación que estamos planteando nosotros, pero para el caso de los dominios hispanos en Italia, ¿no? Y la otra es la reunión que tuvimos acá en Zamora en el año 2018, ¿no? Siguiente, ¿qué es lo que hemos hecho este grupo de trabajo? Grosso modo, como les digo, estudiar esta pequeña edad de hielo, ¿sí? Y básicamente los picos que encontramos en esa edad de hielo. Grosso modo, la edad de hielo, como se ha definido, es una glaciación que implicó aproximadamente el descenso de las temperaturas en todo el globo terráqueo del orden de los 2 o de los 3 grados centígrados. Propició, obviamente, transformaciones en el paisaje, transformaciones en los cultivos, en la domesticación de animales, en la introducción de sociedades en continentes con los cuales no se tenían contacto, ¿no? El desarrollo de enfermedades. Los grandes autores, digamos, para los interesados en estudiar esta pequeña edad del hielo, que ahora lo referimos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Serían, sin duda, Emmanuel Leroy-Ladurie, Christian Pfister, Brian Fagan y Armando Alberola. El periodo que a nosotros nos interesa trabajar, pasamos a la siguiente, por favor, es precisamente ese periodo que está enmarcado en verde, que va aproximadamente de 1740 hasta
finales del siglo XIX. Un periodo que, como pueden ver ahí, las temperaturas en el orbe de todo el mundo se manejaron de manera zigzagueante, fríos en donde no había normalmente fríos, calores extremos en latitudes muy al norte y un larguísimo etcétera. Pero ¿cuáles son realmente los fenómenos que estamos estudiando, digamos, en este periodo y a la luz de toda esta información que les he proporcionado? Pasamos a la siguiente. De manera muy puntual, el frío extremo. El frío extremo en los casquetes polares se sabe científicamente, el gran generador de las sequías extremas a lo largo y ancho de todo el mundo, toda vez que al haber un descenso mayor en las temperaturas en los polos, lo que ocurre es un congelamiento precisamente de las aguas, de la atmósfera, y lo que no hay es un flujo continuo precisamente de aires que puedan transportar las grandes masas de nubes que generan las precipitaciones a lo largo y ancho del planeta, ¿no? De igual manera, hay un congelamiento masivo en las corrientes superficiales, que son las que en algún momento se evaporan y provocan la formación de estas nubes. Y pues bueno, todo esto trae consigo un sinnúmero de sequías extremas en este periodo que les he referido. Ahora, ¿qué implica una sequía extrema? Pasamos a la siguiente. Tal vez los efectos más inmediatos de la sequía, como lo hemos analizado a lo largo de los diferentes espacios que trabajamos, ¿sí? Son sin duda la escasez de humedad, la carencia de granos o el destrozo de los campos agrícolas, el desarrollo de enfermedades en el mundo animal y también en el mundo humano, ¿sí? Pasemos a la siguiente. El encarecimiento, ¿sí? El acaparamiento de los pocos recursos, la alteración de temperaturas, en algunos lugares estos procesos que hemos estado refiriendo, sobre todo en las zonas del Caribe, hemos visto que esa segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX hay una formación masiva de hidrometeoros, llámese tormentas, huracanes, tempestades, ¿sí? Siguiente, por favor. Lluvias torrenciales en periodos en donde normalmente no llovía, inundaciones en ciudades que normalmente no habían sido expuestas a este tipo de fenómenos, y algo muy peculiar, pasamos a la siguiente. La alteración en las temperaturas, lo que fomenta también son los brotes epidémicos. Y hoy en día sabemos por un sinnúmero de investigaciones que esta segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX es un periodo en el que prolifera la malaria, la fiebre amarilla, el paludismo, ¿sí? Y cualquier cantidad de enfermedades en donde el eje transmisor es un vector, y específicamente un mosco, ¿sí? Un mosco que transmite un parásito que se inocula en el torrente sanguíneo del ser humano y que lo enferma, en algunos casos mortalmente y en otros casos con ciclos o picos, digamos, de crisis en la enfermedad. Y es algo que realmente hemos perdido, creo, de vista, sobre todo desde el campo de la historia, por ese vínculo probablemente tan nulo que tenemos con otras ciencias, y sobre todo con otras ciencias exactas, como en este caso podrían ser las ciencias médicas. Y creo que hoy en día es fundamental estrechar precisamente esa separación que hay entre disciplinas y entre ciencias. A lo que tenemos que apostar, sin duda, es a generar un conocimiento cada vez más elaborado, más contundente, con un mayor número de argumentos, ¿sí? Y con propuestas muchísimo más sólidas que quedarnos probablemente en horizontes solamente interpretativos. Creo que hoy en día este tipo de propuestas desde el campo de la historia podrían ser propuestas de un conocimiento aplicado, no solamente de un conocimiento contemplativo.
¿Qué otras cosas se ocurren en este periodo que estamos estudiando? Hemos visto que hay migración de especies. No es casualidad que muchos cultivos y muchos animales que se introducen en el continente americano o que se introducen en Europa, ¿sí?, para estas fechas, o que se reintroducen, alcancen también durante estos momentos un horizonte proclive para crecer y expandirse notablemente. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los ejemplos que hoy en día se están trabajando, en el boom cafetalero de América Central. No es casualidad, ¿sí?, que los cafetos que hacia la tercera década del siglo XIX prácticamente proliferan por todo el istmo centroamericano, se introduzcan en un momento en el que hay una alteración atmosférica y por ende una repercusión sobre el entorno natural de suma consideración. Tampoco es casualidad que para estos periodos una plaga biológica domesticada como era la producción de grana cochinilla en el ámbito mesoamericano se traslade por azares del destino y sobre todo por una historia política como es la crisis del régimen colonial, se traslade del territorio sur de México a cultivarse y a fomentarse en el archipiélago de las Islas Canarias, y que en el archipiélago de las Islas Canarias, bajo estos años, esa plaga biológica encuentre condiciones ecológicas proclives para que en 10 años alcancen niveles de producción mucho mayores de lo que prácticamente en 250 años se produjeron en México. Es decir, este tipo de cosas creo que nos están poniendo en alerta de muchos fenómenos que los tenemos presentes y que requieren realmente una reflexión y un análisis más detallado. Es un periodo también, ese siglo XVIII y principios del XIX, de mucha actividad volcánica y especialmente en el continente americano. Hoy en día se sabe que el vulcanismo, si algo provoca, es una alteración masiva, ¿sí?, del entorno atmosférico. Muchas veces imposibilitando el paso de los rayos solares, reorientando las corrientes de aire, transformando la química de la atmósfera. Por si eso no fuera suficiente, sabemos que hay una estrecha relación entre la sismicidad y el vulcanismo. Y creo que las grandes erupciones volcánicas del siglo XVIII, pienso por ejemplo en las ocurridas muy cerca, por cierto, de Cali, ¿no?, al otro lado, en Ecuador, o bien todas las que ocurren en América Central y en México, son dignas de estudiarse desde este tipo de horizontes. Pero no solo eso, bajo estos años, bajo este periodo ocurren probablemente las dos grandes erupciones volcánicas que han afectado de manera más notable la atmósfera del mundo entero. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y nuevamente a la siguiente. Y tiene que ver sobre todo con la erupción del volcán Laki en Islandia en 1783 y 84, cuyos efectos atmosféricos provocaron por lo menos que no hubiera un verano entero en Europa, sobre todo en la Europa del Norte, ¿sí?, que las condiciones climáticas permanecieran sumamente frías, que se perdieran los cultivos, que hubiera una gran mortandad de animales por todos los gases y los sulfuros que emanaron precisamente de estas erupciones. Y la otra gran erupción ocurre en Indonesia, en el archipiélago de Indonesia, es la del Tambora, en 1815, entre 1815 y 16, una erupción que tan distante a Europa y a América provoca los mismos efectos en la atmósfera. Y al paso de 2 o 3 años, hoy en día las investigaciones han demostrado la presencia precisamente de arenillas, ¿sí?, y de material piroclástico diminuto e imperceptible en el continente americano, coincidentemente con fenómenos precisamente ligados también a sequías y a mortandad de animales. Pero algo todavía más relevante de esta erupción, y específicamente de este libro
que lo elabora, algo muy llamativo, un profesor que hace historia de la literatura en la Universidad de Yale, que es el profesor D'Arcy Good, un profesor que se acerca a estudiar este fenómeno de la erupción del Tambora, porque él es especialista en la obra de Frankenstein. Y Frankenstein es una obra ambientada precisamente en 1816 en Europa, en un verano sumamente frío, ¿no? Y empieza a hacer toda una reflexión desde el campo de la literatura y acaba siendo una propuesta de historia del clima fenomenal, a la cual lo pongo también en consideración de su criterio y de su lectura en algún momento. ¿Qué otros fenómenos, digamos, se presentan y están vinculados con todo esto que estamos hablando? Pasemos a la siguiente. Se presentan un sinnúmero de terremotos, fruto precisamente de que también a lo largo de este periodo lo que tenemos es un volumen de masa líquida en los océanos muy diferencial, un volumen que en el caso del Océano Pacífico genera presiones muy considerables sobre las diferentes placas tectónicas que existen y a su vez generan fricción interplacas, dando pie obviamente al desarrollo de sismicidad o de terremotos. Y a su vez, las alteraciones en el clima también provocan algo muy cercano, creo, al mundo rural en América, que son las plagas de insectos, las plagas de langosta. Hoy en día existe un sinnúmero de elementos para probar que los trastornos en el clima repercuten en buena medida en esta fauna, sobre todo en su sistema endocrino, y los orilla a tener un mayor ciclo reproductivo, a buscar un mayor número de espacios provistos de alimento y a invadir y a dañar todo lo que encuentran a su paso. La siguiente, una reflexión muy rápida, un recuento muy rápido de las sequías y las plagas de langosta reconocidas entre 1750 aproximadamente y 1860, nos pone este escenario en la geografía mundial. Y este mapa, tomado del profesor Antonio Buch de la Universidad Central de Madrid, creo que pone de relieve algo muy importante, que sin duda estaba ocurriendo atmosféricamente y biológicamente algo muy importante en el mundo en este periodo. Algo que se tiene que estudiar, que se tiene que contrastar para ver los niveles de afectación que generaron estas plagas en los diferentes espacios que aquí están documentados, ¿no? Plagas que, como saben ustedes, pasamos a la siguiente, se comen todo lo que esté a su alcance y que generan realmente devastaciones ambientales muy considerables. Y algo que me ha permitido y que me ha llamado mucho la atención y por lo cual me he especializado en los últimos años en estudiar este tipo de plagas, es que son plagas que generan un imaginario muy peculiar en las conciencias de los hombres, que traen a colación discursos bíblicos, que generan miedos reales, que generan prohibiciones y limitaciones muy significativas hacia estos animales. Pasamos a la siguiente. Y un poco como comercial, simplemente pongo de relieve aquí algunos trabajos que hemos estado realizando y que salieron a la luz entre el año pasado y el día de hoy. El libro Bajo el crepúsculo de los insectos, clima, plagas y trastornos sociales en el Reino de Guatemala, que es una investigación que me llevó aproximadamente 6 años de realizarla, y en el cual pongo de manifiesto todo esto a partir de las plagas de langosta que dominaron una amplia geografía centroamericana y mexicana a lo largo de este siglo XVIII y principios del siglo XIX. Después, en este libro que lleva por título Peoples, Natures and Environments, que está publicado por la Universidad de Oxford, ahí hay un capítulo que elaboré con el profesor Alberola, un poco para contrastar precisamente estos accidentes climáticos y estos fenómenos naturales extremos que ocurren
en el caso de la península ibérica en la segunda mitad del siglo XVIII y en el caso de México y Centroamérica en el mismo periodo. Ver sus niveles de afectación y algo muy llamativo, las diferentes respuestas que se dan tanto en la metrópoli de la monarquía como en sus dominios coloniales. Y posteriormente un libro que recién acabamos de entregar al Consejo Editorial del Colegio de Michoacán, que es un libro que lleva por título Estudios sobre Historia y Clima, volumen 1, Argentina, Colombia, Chile, España, Guatemala, México y Venezuela, y en el cual tengo el honor de haber contado con la participación de la doctora Carolina Abadía, precisamente haciendo un análisis muy exhaustivo sobre la religiosidad popular y las condiciones climáticas a lo largo del siglo XVII y XVIII en la región sur de Colombia, ¿no? Entre otras colaboraciones. Bueno, un poco para seguir con esta reflexión y no cansarlos, pasemos a otro elemento que me gustaría poner al descubierto. Pasamos a la siguiente diapositiva y tiene que ver con un fenómeno que hoy en día es prácticamente un eje transversal de todas nuestras investigaciones y que tiene que ver con este denominado ENSO o el fenómeno del niño, un fenómeno además muy peculiar que, como sabemos, tiene una influencia bastante notable o ha tenido históricamente una influencia bastante notable en el devenir de la historia natural del continente americano. Grosso modo, para los que tienen poca información sobre lo que es este fenómeno del niño, pasamos a la siguiente. Es un fenómeno sobre todo que tiene un impacto, como pueden ver en este mapa del mundo, en el continente americano, en buena parte de Asia, ¿sí? Y del continente africano, sobre todo se circunscribe en buena medida al territorio del Pacífico, ¿sí? Del Océano Pacífico. Entre las diversas manifestaciones que tiene este fenómeno, pasamos a la siguiente, es que mientras en el continente asiático puede generar grandes torrentes de lluvia, al mismo tiempo en América está generando, digamos, procesos de escasez de humedad o de sequía. Y viceversa, cuando genera o deposita grandes volúmenes de lluvia en América, genera las grandes sequías en Asia. Y esto tiene que ver, grosso modo, con un flujo bastante complejo en las corrientes oceánicas que permiten el traslado de una mayor masa de agua, digamos, hacia el Pacífico asiático o hacia el Pacífico americano. Y obviamente con una serie de fenómenos atmosféricos de gran complejidad que precipitan precisamente la caída o la escasez de esta lluvia. Ahora, paralelo a esto, las investigaciones geológicas más recientes también han encontrado una gran coincidencia entre la presencia de estos fenómenos como son el Niño en América y en Asia con el desarrollo de grandes secuencias sísmicas, ¿sí? Y también no es casualidad, pasamos a la siguiente, que estos grandes escenarios en donde el Niño tiene presencia, como es el Pacífico americano y el Pacífico asiático, se estén circunscritos a las grandes zonas, ¿sí? De sismicidad, ¿no? Y una de las explicaciones, digamos, más convincentes o más contundentes tiene que ver con este movimiento del volumen de la masa líquida y la presión que se genera sobre las placas. En el caso propiamente de México y de Centroamérica, que es en donde he centrado mi atención, pasamos a la siguiente. El fenómeno del Niño, sabemos que genera una presión sobre la placa de Cocos, ¿sí? Y sobre todo provoca un movimiento de subducción sobre la placa del Caribe, generando entre el sur de México y el istmo de Panamá cualquier cantidad, ¿sí? De terremotos y activando, obviamente, toda una secuencia de procesos eruptivos en lo que se denomina el arco volcánico centroamericano. Esto lo pongo, digamos, como paréntesis para tener un ingrediente más para analizar y para explicar la historia del clima. Ahora, pasemos a la siguiente.
¿Cuáles son las fuentes documentales de las cuales yo he hecho mano para reconstruir en buena medida el devenir de las plagas, de las sequías, de las episodias, de los grandes procesos de nevadas o de inundaciones en diferentes ciudades y escenarios, o bien esta percepción de cómo las autoridades enfrentan estos fenómenos de la naturaleza y estos miedos que se prenden y cunden entre la población? Grosso modo, dentro del campo de la documentación civil, sin duda, toda la información generada por las instituciones de la monarquía tiene de alguna manera un vínculo con esta historia del clima, ¿sí? Disposiciones para contener inundaciones, investigaciones para reconocer los alcances de las erupciones volcánicas, medidas para evitar o paliar la escasez de alimentos en algunas regiones, para controlar los precios, para perseguir el monopolio y la regatonería. Dentro del campo religioso también hay una gran abundancia de fuentes que nos permiten acercarnos de manera directa a esta información. A partir del diálogo con los historiadores españoles, por ejemplo, ellos tienen un recurso muy peculiar para medir el influjo de ciertas sequías o de ciertos fenómenos naturales extremos, y lo hacen a partir de las rogativas que emanan en buena medida desde los cabildos eclesiásticos, y van viendo cómo, en la medida en que el fenómeno natural extremo se va agudizando, el número de rogativas, de procesiones o de sermones para contener a esta naturaleza va aumentando. Y entonces ahí ellos comienzan a hacer una relación o una traza para vincular la severidad del fenómeno con esta religiosidad popular. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos, por ejemplo, las cordilleras, las visitas pastorales que dan muestra de buena parte de este tipo de desgracias a las que nos hemos referido. Y sin duda, algo que para mí ha sido muy valioso, la información que se desprende de los diezmos, ya sea al momento de rematar el cobro de estos, al tiempo de recaudarlos, ¿sí? O al momento en el que se plasman a través de las colecturías de diezmos los informes muy precisos sobre la manera en la que se obtuvo una cosecha, un hato de ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es grosso modo, digamos, la información. Habría que sumar a esto, sin duda, los informes que se desprenden desde los cabildos, ¿sí? La información que llega en buena medida a los ministerios, a Indias, pues, ¿sí? Al Ministerio de Indias, ¿sí? En Sevilla, que son normalmente casos muy voluminosos que sistematizan en buena medida la información al Consejo de Indias, perdón, ¿sí? De lo que está ocurriendo en los dominios americanos. ¿Y qué es lo que hacemos, grosso modo, con toda esta información? Pasamos a la siguiente. Podemos construir índices de severidad, por ejemplo, en el caso de las sequías, ¿sí? Ya sea por décadas, anuales, en la escala provincial o regional, ¿sí? Podemos de igual manera vislumbrar o trazar la construcción de índices de precios en los alimentos, ver cómo al momento en que las sequías van agudizando, sobre todo en algunos escenarios, los precios se van incrementando, ¿sí? Obviamente esto con la salvedad que siempre la historia económica nos ha recomendado a la luz de Rogero Romano, ¿sí? Y de Sempa da Sadurian, de tener siempre presente este elemento humano de el obtener ganancias de la desgracia, ¿no? Siempre hay que tomar, digamos, en consideración esto. Este tipo de ejercicios actualmente yo me encuentro realizándolos de manera más exhaustiva, examinando sequías, plagas de insectos, erupciones volcánicas y sobre todo grandes terremotos en un escenario que se denomina corredor seco centroamericano, que va
desde el sur de México, en el estado de Chiapas, hasta el norte de Costa Rica. Una zona recurrente en la presencia de este tipo de fenómenos, una zona además hoy en día de una gran expulsión de gente, una zona históricamente con un componente social muy complejo, población indígena, población española, población negra, ¿sí? Con una presencia de la iglesia muy importante, pero también con una presencia del antiguo régimen colonial muy enraizado, a diferencia probablemente de lo que ocurrió en la historia del altiplano central de México. Pasamos a la siguiente. Este sería, a grosso modo, ese corredor seco centroamericano, como les digo, desde el sur de México hasta el norte de Costa Rica, y por si no fuera suficiente, pues una zona además expuesta, como les mencionaba, a recurrentes sequías y cambios en el medio atmosférico, ¿no? Siguiente. Estos son, grosso modo, se los muestro los episodios de sequía que he detectado desde mediados del siglo XVII hasta la tercera década del siglo XVIII, ¿sí? Episodios de sequía clasificados por su presencia en cada una de estas décadas. Como pueden darse cuenta, no hay década en donde la sequía no se haya hecho presente. Algunas de ellas, no necesariamente por el número de su presencia, es que sean muy severas. Probablemente esta sequía de 1810-1819, de la cual solamente tengo una referencia, sea la más mortífera y la más atroz de todas las que están aquí referidas, ¿no? Esto, la manera en la que se estudia, pues es haciendo un análisis exhaustivo precisamente en cada uno de los casos. Siguiente. En este caso ya son índices de sequía por sus efectos. La anterior era el número de episodios, en este caso son sequías que alcanzan el nivel 3. En el nivel 3 estamos hablando de una sequía que provoca enfermedades, mortandad, ¿sí? Migración de gente, episodias, etcétera. Y pues no es casualidad que las grandes sequías precisamente del siglo XVIII, que son las de finales de 1760, principios de 1780, mediados de 1780, sean sequías que estén en el índice de 2 a 3, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es un poco la distribución porcentual de estas sequías que estamos estudiando, en donde se manifiestan con mayor frecuencia de este corredor seco centroamericano. Siguiente, por favor. Y aquí lo que tenemos es una correlación de la presencia del ENSO o de los estudios que refieren que el ENSO o el Niño se presentó de manera notable en estos periodos, cruzándola con la información histórica que nosotros estamos trabajando y reconstruyendo. Y como podemos ver, hay en buena medida una correlación en algunos momentos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá lo que tendríamos serían episodios de sequía con ENSO y con plagas de langosta, y que también podemos ver en buena medida que hay una correlación muy estrecha entre la presencia de estos fenómenos. Bueno, creo que por mi parte sería todo hasta el momento. Me gustaría ahora, si tienen ustedes alguna inquietud, alguna intervención que pudiéramos de alguna forma dialogar, y pues bueno, si me permiten pasar a la siguiente, simplemente agradezco su atención, ¿sí? Y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación, por esta hora en este recorrido sobre el estudio del clima. Les recuerdo a quienes quieran hacer preguntas, hacer comentarios, que se va a utilizar el chat y se hará lectura pues de las preguntas y los comentarios al doctor Arrioja. Mientras pues van pensando en preguntas, mientras van pensando en comentarios, creo que vale la pena retomar algunos puntos que el doctor ha mencionado hasta última hora. Primero, nos ha mostrado las posibilidades de estudio dentro de la disciplina histórica con respecto a el clima como objeto de estudio.
Ha hecho un recorrido además muy sugerente con respecto a las historiografías, ¿sí? Tanto en Europa como en Norteamérica y en Latinoamérica, que se han dedicado a estudiar el clima, el desastre y las catástrofes. Y tercero, creo que vale la pena retomar sobre todo esto, el asunto de las fuentes documentales, sobre todo porque nuestros archivos precisamente están llenos de documentos en los cuales de manera siempre muy residual se está brindando información acerca de episodios catastróficos, cambios de clima, plagas de langosta. Yo creo que en algún momento lo refería, pues por conversaciones que hemos tenido, le refería al doctor Rioja que para el caso del suroccidente colombiano, los archivos en Popayán, en Cali, en Buga, en Cartago, en Caloto, entre los siglos XVI al XIX de manera muy permanente, están haciendo referencias a la plaga de langosta, presencia de comején, veranos muy extensos, inviernos muy extensos, muerte de animales de manera sospechosa, problemas que tienen que ver con disminución de cosechas. Entonces creo que en esta hora el doctor nos ha hecho un abrebocas de todo lo que se podría hacer, ¿sí? Si empezáramos a mirar desde la perspectiva interdisciplinar cómo estudiar el clima y cómo empezar a historiar los desastres y las catástrofes. Bueno, aquí hay una pregunta de profesor Javier Ibagón, doctor, dice, según su opinión, ¿cuáles serían los campos de indagación inexplorados al pensar esta triada clima, historia y sociedad en la investigación histórica? Bien, creo que el campo es muy fecundo. Habría varios horizontes en los que podríamos realmente indagar. Uno de ellos, que es muy llamativo y que podríamos tomar como pretexto algunas obras que han hecho un acercamiento, pero que no necesariamente son trabajos exprofeso al respecto. Son, por ejemplo, todos estos estudios que de alguna manera han pasado por alto la gran cantidad de eruditos que se movieron, eruditos peninsulares y criollos que se movieron en el ámbito de las instituciones de la monarquía y que se dieron a la tarea de hacer una investigación exhaustiva, lo mismo del terremoto que devastó la ciudad de Guatemala en 1773, o bien que investigaron la erupción del Cotopaxi en Ecuador, o que se dieron a la tarea de vislumbrar, no sé, los brotes epidémicos en la costa atlántica de Honduras. Creo que este tipo de trabajos fincados muchas veces en la figura de un individuo le permiten a uno precisamente hilar esta triada de la naturaleza, la complejidad de los procesos históricos, la manera en la que las luces de esta época están circulando en el ámbito indiano, la forma en la que el conocimiento se está generando o se está llegando al conocimiento, ¿sí? Creo que esa sería una de las vetas tal vez más importantes que indagar, ¿no? Y a su vez entraríamos en un horizonte de discusión sumamente rico que hace algunos años el profesor Jorge Cañizares inauguró precisamente al poner de relieve toda esta serie de trabajos que le atribuyen a Humboldt un sinnúmero de títulos y de aportes al conocimiento, que no quiero decir que no lo haya hecho, pero que son buena parte de ellos resultado de investigaciones de Mutis, o bien de Caldas, o bien de un sinnúmero de ilustrados y de criollos novohispanos, o bien resultado de publicaciones que están circulando en el ámbito de la monarquía y que tienen como origen probablemente diminutas ciudades o villas. Por ahí creo que podríamos entrar, a reserva de decir que
un sinnúmero de fenómenos naturales extremos están al pendiente de ser realmente reflexionados con mayor severidad, ¿no? Tan solo el tema de las erupciones volcánicas, el hecho de que un historiador se acerque a las fuentes con un poco de conocimiento de vulcanología y le provea hoy en día a los geólogos, a los vulcanólogos, materiales de esta naturaleza, en donde puedan ver si una erupción fue de un tipo o de otro, cuánto tiempo duró, cuáles fueron sus áreas de afectación, cuántas erupciones hubo a lo largo de un ciclo temporal. Todo esto creo que es material que está todavía pendiente por realizarse. Lo mismo inundaciones, sequías, brotes de enfermedades, muchas veces enfermedades que son consecuencia de estos ciclos de crisis provocadas por las sequías o, como decía Carolina, por inviernos sumamente prolongados, ¿no? Y que de alguna manera tienen afectaciones. Yo creo que el escenario es todavía muy fértil. Hay acercamientos que pueden servir de ejemplo. Pienso sobre todo en el trabajo del profesor Alain Musset, ¿sí? Este libro que construyó hace algunos años, que lleva por título Ciudades Nómadas, y que tiene que ver precisamente con una serie de ciudades que existieron en los dominios indianos y que por circunstancias vinculadas a la naturaleza extrema tuvieron muchas de ellas que migrar o que establecer proyectos posibles de migración. Pienso en Lima, pienso en Guatemala, pienso en la propia Ciudad de México con su inundación de 3 años, ¿no? Y bueno, creo que el campo realmente es todavía muy fértil y podríamos enunciar un sinnúmero de ejemplos al respecto. Sí. Doctor, el profesor Camacho le hace 2 preguntas. Primero, que si puede proporcionar una bibliografía actualizada o referir dónde encontrarla, sobre todo para recomendar a los estudiantes que quieran explorar en sus trabajos de grado, pues, el estudio sobre el clima. No sé si habrá algún repertorio bibliográfico, portales. Si ustedes dentro del grupo de historia del clima que tienen con el profesor Alberola han pensado o tienen algún portal o alguna página en donde se pueda encontrar información al respecto. Sí, cómo no, con todo gusto. Creo que para el caso latinoamericano, tal vez el último recuento exhaustivo, que es muy didáctico y que se puede recomendar a comunidades de estudiantes, pero que también es de mucha utilidad para la investigación, ¿sí? Es un trabajo que publicó Facundo Rojas y la profesora María del Rosario Prieto en el boletín de estudios andinos que se publica en Lima de hace 2 años aproximadamente, ¿sí? Estamos hablando del 2000, el primer boletín del 2019, perdón, ¿sí? Ahí aparece un recuento, un balance historiográfico sumamente novedoso al cual se puede acceder. Eso por un lado. Por otro lado, pues el libro del profesor Armando Alberola, aunque es un libro que se publicó hace 4 años, creo que reúne en buena medida el grueso de la información que hoy en día podría ser de utilidad tanto para el campo de la docencia como para el campo de la investigación. Y a reserva de eso, pues bueno, el material que ahora estamos precisamente por publicar nosotros, al cual yo le puedo proporcionar la bibliografía sin el mayor problema a través de un correo electrónico. Hay una red, sí, efectivamente hay una red de estudios sobre vulnerabilidad, riesgo y amenazas biológicas, de la cual formo parte y en la cual está también adscrito el profesor Alberola y la profesora Virginia García Costa. Es una red que está libre, su sitio en internet, y al cual también le puedo proporcionar con todo gusto la información para que
vean grosso modo qué es lo que estamos haciendo en estos grupos de trabajo. Ahora, quien esté interesado, yo tengo aquí conmigo el libro de clima que hizo el doctor Arrioja con el doctor Alberola para acercarse un poco, digamos, a la producción, y tengo el nuevo, el de plagas. Ahí hay creo que 2 textos de referencia para quien quiera estar interesado, pues nada más me dice. Luisa María Ramírez dice, excelente la presentación de profesora Rioja, muchas gracias por introducirnos al campo de análisis sobre el clima. Y tenemos 2 preguntas desde el Facebook. La primera de Raimundo Padilla, aparecen en la documentación histórica los antecedentes del desplazamiento humano asociado a desastres o cambios climáticos y qué evidencia se ha encontrado hasta ahora. Y de Nailen Martínez, que si tuviera que señalar 3 aportes fundamentales a la investigación histórica de esa tríada, ¿cuáles serían? Raimundo Padilla, además, le agradezco mucho que esté al tanto, es un colega, forma parte precisamente de los grupos de trabajo que he referido. Él es un antropólogo que ha transitado al campo de la historia, especialista últimamente en huracanes, historia de huracanes, además en la fachada del Pacífico, que como sabíamos era un escenario que hasta que no tuve conocimiento de su obra y de los trabajos de Virginia García, pareciera que los huracanes eran propios nada más de la fachada del Atlántico, del Mar Caribe. Bueno, yo creo que sí, los testimonios referentes precisamente a las diversas glaciaciones en la historia humana han posibilitado las migraciones, ¿no? Hoy en día, tan solo me refiero a una obra literaria que se las comparto y que permite entender cómo las condiciones climáticas extremas facilitan precisamente el traslado de los grupos humanos. Tiene que ver con un libro de Dan Simmons, un libro inspirado en hechos reales, que lleva por título El Terror. Es la historia de unas embarcaciones de la corona británica hacia 1845, 46 y 47, que están buscando la conexión en el Ártico de los diferentes océanos, y en donde se hace un relato minucioso precisamente de cómo, a la luz de un sinnúmero de problemas, porque son años además en los que, como decía Carolina, los inviernos fueron sumamente extensos, casi no hubo veranos en los casquetes polares, o no hubo, digamos, el descenso de temperaturas. Ahí vemos claramente el desafío y esta necesidad del hombre de buscar nuevos horizontes, de conquistar nuevos continentes, de apropiarse de nuevos espacios y de luchar con algo que es verdaderamente atroz frente a la condición humana, como es el clima extremo, ¿no? A los interesados, el libro es verdaderamente deslumbrante. Hay una serie, creo que ha promovido HBO, que de alguna manera retrata un poco este mundo, pero ahí estaría, por ejemplo, una de esas pruebas. Y la otra gran prueba creo que tiene que ver precisamente con el tránsito de los grupos nómadas a través del estrecho de Bering, ¿no? Que se dan precisamente en momentos en los cuales estos puntos de conexión intercontinental permiten el andar de los grupos humanos en condiciones verdaderamente extremas y no necesariamente en estas condiciones normales en donde son masas de líquido que imposibilitan el tránsito a pie de los grupos humanos, ¿no? Eso por un lado, para responder al estimado Ray Padilla. ¿Me puedes repetir la otra Sí. pregunta? Nailen Martínez, que si tuviera que señalar 3 aportes fundamentales a la investigación histórica de esta tríada, ¿cuáles serían? 3 aportes. Bueno, yo creo que esta triada, el primer aporte que pone de relieve es que muchos hechos sociales
o muchos hechos o explicaciones que se han dado en la historia desde el punto de vista social tienen un origen más complejo y que probablemente están anclados, como el propio Enrique Florescano en su momento señaló, en crisis ambientales o en crisis climáticas que provocaron hambre, necesidad y que llevaron a los grupos sociales precisamente a levantarse en contra de un sistema opresor, un sistema que los ponía realmente en una condición menor. Otro punto de vista que creo que se puede rescatar a la luz de estos trabajos y en estrecha relación con los planteamientos antropológicos es que estas investigaciones nos permiten entender la manera en que ciertas estructuras que preexisten, ya sea en el régimen colonial o en el régimen republicano, y en diferentes puntos de la geografía, son estructuras que permiten la acumulación de vulnerabilidades y de riesgos. Y que en algún momento, cuando ese equilibrio se rompe, pues lo que emergen son los denominados desastres, catástrofes y un sinnúmero de desgracias, ¿no? Y lo otro, creo que un aporte sustantivo precisamente en esta triada es que obliga necesariamente al historiador a tener una formación más elaborada y una formación que no necesariamente se circunscriba a las ciencias sociales y a las humanidades, sino que lo obligue a dialogar con herramientas propias de otras disciplinas o de otras ciencias, siempre con el propósito de, como decía al principio, construir argumentos más contundentes, más elaborados, ¿sí? Y más objetivos. Sería eso. Bueno, vamos a finalizar con un comentario, una observación y una última pregunta. El comentario, les acabo de ingresar aquí en el chat del Meet el link del blog Clima, Riesgo, Catástrofe y Crisis en ambos lados del Atlántico que compartió el profesor Raimundo Padilla por el Facebook. Un comentario de la profesora Nancy Mota, profesora de nuestro departamento de Historia. La relación sociedad, naturaleza y cultura desde la antropología colombiana viene dándose sobre el clima, desastres y extractivismos en los diversos territorios regionales. En este momento estamos trabajando sobre el salto biológico de los diversos coronavirus en los animales y luego a los seres humanos. Sería interesante desde la historia estudiar las diversas especies ocurridas y cómo se han implicado en las regiones y en los seres humanos. Es también claro que la pérdida de biodiversidad incide en la salud humana. Qué excelente su conferencia y que se puede trabajar evidentemente estos temas en el departamento de historia ante estas nuevas evidencias. Doctor, yo quiero cerrar con una pregunta. Hace 3 años le preguntaba a la doctora María Elena Petit que cómo hacía ella para realizar sus investigaciones con respecto a la vulcanología, a las erupciones, sobre todo en el periodo virreinal, sobre todo por el ejercicio de enfrentarse a lo interdisciplinar, ¿sí? Bueno, ella más o menos me comentó que había hecho cursos de vulcanología en el Instituto Chileno de Vulcanología, que de manera consecuente siempre asistía a los congresos internacionales de vulcanólogos, donde ella misma presentaba papers o presentaba afiches pues, científicos, precisamente para lograr el tránsito interdisciplinar y para lograr obtener, tener conocimiento científico de ese tipo de ciencia para poder entender su objeto de estudio, que en ese momento pues eran las erupciones volcánicas. Usted, desde lo que estudia las plagas, los insectos, las respuestas sociales, ¿cómo ha realizado ese ejercicio? ¿A qué tipo de conocimiento científico de las ciencias duras ha tenido que acercarse? ¿Qué ha tenido que leer? Porque hacer este tipo de trabajos implica a veces desposeerse un poco del lenguaje y de la episteme histórica para empezar a transitar con los lenguajes y las definiciones que hacen las ciencias duras sobre el clima y sobre los desastres naturales.
Sí, bueno, en mi caso creo que al igual que María Eugenia Petit y al igual que Ray Padilla y Armando Alberola y Virginia García y un larguísimo etcétera, creo que la necesidad es la que nos lleva a transitar precisamente a un escenario en donde tenemos que abrevar conocimientos generados en otras disciplinas. En mi caso particular, como lo sabes, el tema de las plagas, pues obviamente me llevó a tener lecturas muy generales y algunas muy específicas sobre entomología, sobre biología, sobre meteorología, ¿sí? Debo decir que a conocer por lo menos los referentes clásicos, ¿sí? Y los referentes que son de utilidad para mi trabajo, para el guión que estoy yo tratando de elaborar. Yo en ningún momento voy a ponerme a la altura o a discutir la naturaleza que tiene o las características que tiene la fisonomía de un insecto porque desconozco probablemente de muchos elementos de taxonomía, de anatomía de ese tipo de especies, pero sí era, digamos, circunstancial tener por lo menos el conocimiento básico que me permitiera a su vez comprender por qué un insecto que en algún momento estaba en un estado inofensivo, gregario, que incluso forma parte del paisaje y que no es realmente una amenaza, de repente sufría una transformación de 360 grados, se volvía agresivo, se reproducía millones de veces, devoraba todo lo que antes no devoraba y que comenzaba a tomar tamaños y tallas que no se le conocían, ¿no? Bueno, todo esto fue lo que me orilló precisamente a entrar en esa materia. Y creo que en el caso de María Eugenia lo mismo, habrá sido con el tema de la tipología de volcanes, las formas en las que se dan las erupciones, la relación entre la sismología y la vulcanología, los niveles de afectación que tienen los depósitos de arenas que llamamos o de cenizas sobre la cubierta vegetal, sobre el mundo animal, sobre la sociedad, ¿no? Creo que en la medida en que uno se va adentrando en este tipo de problemas, las exigencias te llevan necesariamente a tener un horizonte, digamos, de referencia, de investigación, de conocimiento que muchas veces no tienes pensado cuando arrancas este tipo de carreras, ¿no? Te llevan además algo también muy llamativo y que creo que es importante referir, te llevan a visitar acervos, a visitar archivos que muchas veces pasamos por alto y que desconocemos de su existencia, como en su momento ocurrió, tuve que visitar el archivo del Jardín Botánico en Madrid, el archivo del Museo de Ciencias Naturales de España, y encontrarme que buena parte de la colección de Mutis y de Caldas, por ejemplo, para el caso de Nueva Granada, lo tienen allá, ¿no? Vislumbrar estas expediciones científicas que hubo al continente americano a lo largo del siglo XVIII, acercarme a las bitácoras de viaje, a ver qué estaban registrando. Digo, todas estas cosas probablemente las desconocía por tener una visión un tanto tradicionalista de estudiar instituciones, estudiar corporaciones, pero al momento en el que tu objeto de estudio comienza a ser un fenómeno de la naturaleza, pues obviamente que las aristas que tienes al alcance te tienen que multiplicar, ¿no? Y de estos repositorios como el Archivo de India, la Biblioteca Nacional, pues tuve que empezar a incorporar otros tantos que eran igual de significativos para los argumentos que trataba yo de construir o que trataba yo de explicar. Por suerte, la monarquía española, si algo tuvo, es que documentó día tras día todos los fenómenos de la naturaleza que se estaban experimentando en sus dominios, ¿no? Y esto creo que para el caso de los historiadores, pues es de gran utilidad porque nos permite acceder a relatos y a crónicas muy minuciosas que, como te decía hace un rato, hoy en día creo que son de mucha utilidad, sobre todo para los científicos
denominados o mal denominados duros, ¿verdad? Sería eso. Bueno, doctor. Dice, ya con esto finalizamos, el profesor Miguel Camacho, profesor también de nuestro departamento de Historia. Mil gracias por tan excelente conferencia, profesora Rioja. Siempre se nos acusa a los historiadores de no interesarnos por la contemporaneidad, pero por ejemplo con el estudio del clima o las catástrofes, etcétera, lograríamos dar respuesta a preguntas muy actuales mirando en el pasado. Yo creo que con esto ya podemos dar cierre y fin a esta videoconferencia, a esta excelente presentación del doctor Rioja. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, a quienes estuvieron conectados aquí por el Meet, por el Facebook. Gracias, recuerden también que mañana tenemos a las 4 de la tarde encuentros por la historia con el profesor Luis Fernando Cerri. Cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de comentario, nosotros se los haremos llegar al doctor Rioja con prontitud. Y nada, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos de aquí al fin de semana subir la videoconferencia ya en el YouTube. Al contrario, muchas gracias de verdad a Carolina, a la gente que se ha conectado. Simplemente creo que este espacio, como lo decía en un inicio, es un espacio muy grato, no solamente por el medio que se está abriendo en este momento tan complejo que se vive en nuestros países, sino también porque es un espacio conducido por una de las egresadas de nuestro programa de doctorado, que es la doctora Carolina. En ese sentido, quisiera yo también poner a sus órdenes los contactos que tenemos entre la Universidad del Valle y el Colegio de Michoacán, ¿sí? Que es un contacto muy estrecho a través de la doctora Abadía, ¿sí? Y bueno, cualquier inquietud, consulta, no solamente en el campo de estudio en el que me muevo, sino en el campo de la historiografía que se está produciendo desde acá, pues con todo gusto a través de ella o de mi persona, con toda amabilidad podemos entrar en comunicación y será un gusto realmente fomentar estas comunicaciones, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Ándale, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Doctor, nosotros le hacemos llegar a usted una certificación de la presentación el día de hoy. ¿Sí? Gracias, no te preocupes. Y apenas tengamos el video para subir a YouTube, yo se lo envío de correo para que lo tenga ahí, no sé. Listo, pues mil gracias. No, doctor, se sabe que es para mí un gustazo tenerlo, escucharlo otra vez. Gracias a ustedes, de verdad, ¿eh? Dale, que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Doctor, igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Profes, muchas gracias por asistir a los dos. Sí, yo me quedo, aquí estoy. Oye, Carolina. Dime, profe. Quería hacerte un reconocimiento muy grande, hombre. Qué experiencia tan buena. Es la primera conferencia que logro ver completa porque siempre se me pasaba o algo así. Pero ha sido una experiencia realmente muy gratificante y muy conmovedora. Muy, muy importante, muy lindo. La sencillez, la importancia, la profundidad del análisis del profesor. Impresionante, realmente nos dio sopa y seco sobre cómo trabajar, cómo difundir nuestras ideas. O sea que realmente pues una cosa muy, muy importante. Yo creo que esto está marcando puntos muy importantes, porque por ejemplo el hecho de poder vincular a muchos estudiantes a este tema, porque es que ya está todo más o menos desbrozado. Las problemáticas generales están planteadas. Lo que habría que hacer es que la gente vaya y se meta a los archivos a descubrir cómo los planteamientos, hacer lo que Germán Colmenares siempre nos dejó como su gran herencia, que era hacer la historia comparada. Entonces, mirar
cómo sucedió, por ejemplo, en el caso concreto del suroccidente colombiano,